Y bueno, la mayoría dijo muy bien, algunos no dijeron nada, algunos hemos estado un punto suspensivo ahí. Pero bueno, estamos aquí por la gracia de Dios, ¿no? Amén. Estamos acá por la gracia y la misericordia de Dios. Y es justamente de eso lo que quiero compartir con ustedes. Quiero que ustedes conmigo podamos deshilachar un poquito esas dos palabras, gracia y misericordia. ¿Qué es gracia? Todos tenemos un concepto bastante claro de qué es lo que es gracia, ¿no? Pero por ahí para el que no sabe, para el que no, o nunca escuchó la palabra, ¿qué es gracia? Agradecer a Dios también por lo bueno que hace para Sí. nosotros, la vida y la salud. Pero no me refiero a dar las gracias, me refiero a la palabra gracia. Ah, ¿Qué es gracia? La gracia de Dios. Un regalo. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo. ¿Qué más? Un amparo divino. Amparo, ¿sí? ¿Qué más? Regalo es algo que se da, ¿no? Un obsequio, algo que uno lo da sin pensarlo o sin esperar nada a cambio, simplemente se da, ¿no? Es como cuando, voy a poner un ejemplo bastante absurdo, ¿no? Pero cuando nos ponemos abajo de la ducha, después de cortar teja, y todo ese decanta y se va y sale solo todo ese polvo de teja, todo. Bueno, la gracia es algo así, algo que sale de nosotros y se va, y se va, y sale. Pero no me refiero a que la gracia sea algo sucio, no me refiero a la forma, ¿no? Que se da sin meditarlo, sin pensarlo, simplemente sale. Es algo que se da sin pensarlo. ¿Y misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de misericordia? Tenemos un profesor entre medio, nosotros le vamos a sacar el jugo. Hermano José. Volviendo un poquito a la gracia, ¿no? Sí. Yo tengo entendido de que es algo que Dios nos dio, pero sin que meritamos, sin que nosotros seamos merecedores, Claro. ¿no? Simplemente por amor. No que hayamos hecho algo para merecernos, ¿no? Claro. Por eso es gracia. El tipo tiene todo eso, lo que tiene de gracia nomás, ¿no? Solemos decir, el tipo hizo todo eso de gracia, porque no puso un peso, no se esforzó trabajando, tiene todo bien por gracia. Puede regalarlo todo, bueno. Gracia es algo así, ¿no? No lo merecemos. Muy bien. Misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué se les viene a la cabeza? Yo, cuando estaba pensando en esa palabra, se me vino a la mente la palabra empatía. Y digo, ¿tiene algo que ver empatía con gracia? Sí. ¿Puede ser sinónimo? Sí. Perdón, misericordia. Misericordia. ¿Pueden ir de la mano las dos palabras? Sí. O sea, sentir misericordia por alguien es como ponerse en los calzados, ¿no? En los zapatos del otro. Entonces, tener misericordia es sentir o ponernos a pensar cómo piensa el otro, sentir lo que sienta el otro, lo que siente el otro, y ver la vida como lo ve el otro también, ¿no? Porque a veces me pasa que tengo un muchacho que trabaja conmigo que siempre anda alegre, siempre anda feliz, siempre una sonrisa para todo, él nunca tiene problemas, nunca. Y digo, a veces la vida no es así, a veces queremos ocultar, ¿no? Con una sonrisa de que hay cosas que andan mal, pero no se trata de siempre estar felices y siempre estar alegres, se trata también de ver la vida desde el sufrimiento, desde el dolor, obviamente desde las cosas buenas, pero ponernos en el lugar del otro. Y si no tiene ganas de reírse, si no tiene ganas de estar contento porque está pasando por un mal momento, por un mal rato, bueno, nos la bancamos. Y si nosotros estamos pum para arriba, bueno, bajemos un cambio, estemos al lado del otro, acompañémoslo un rato, ¿no? Entonces, misericordia sería como tener empatía. Bueno, quiero compartir, o que alguien me ayude, en el libro de 2 de Samuel. Vamos a leer una historia bien, dirían los mexicanos, bien bonita. Una historia bien bonita, bien linda.
que habla sobre eso, gracia y misericordia. Segunda de Samuel, capítulo 9. Ya más o menos deben tener una idea de quién, ¿no? Sí, de esa persona. De David y Mefiboset. Cuando tengan todos, lo leemos, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al 13. No es larga la historia, es cortita, pero tiene una enseñanza bien importante, bien linda para nosotros. Dice, versículo 1. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a que pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? ¿Encontró, hermana Emma? Todavía. Pero yo miré en el primero. No, el segundo. Ahí está. Segundo de Samuel, capítulo 9, verso 1. Gracias, ya me parecía estar. Bueno, seguimos del versículo 2. Dice: entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Entonces el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, hay uno de los hijos de Jonatán que sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David le dijo: ¡saludos, Mefiboset! Y Mefiboset respondió, todo como asustado, ¿no? Todo temeroso: yo soy tu siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte la bondad de Dios, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿pero quién es tu siervo para que te muestres tan bondadoso? Soy un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: mirá, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y todos tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, va a comer aquí en la mesa conmigo. Siba dice que tenía 15 hijos y 20 siervos, o sea que era un pequeño ejército de gente que iban a trabajar al servicio de Mefiboset. Versículo 11. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me has ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un pequeño hijo llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Qué historia bien interesante, ¿no? Mefiboset era un hijo, digamos así, un nieto de un rey. Pero estaba como perdido. Estaba viviendo en las afueras. Y ahora quiero detenerme un poquito en dos cosas. En el nombre Mefiboset y en el lugar, porque dice que él estaba en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Dice el diccionario bíblico:
Mefiboset viene del hebreo, que significa Mefiboshet, posiblemente el que difunde o esparce vergüenza o el que destruye. ¿Ustedes se imaginan tener un nombre así? El que desparrama. Ahí viene el que desparrama. Ahí viene el que desordena todo. Ahí viene el frustración. Ahí viene el sinvergüenza. Ahí viene el peor de todos. Bueno, Mefiboset, tener ese nombre en esa época era un significado de lo que él era para su familia. Dice que Mefiboset, cuando era pequeño, cuenta la historia que cuando su padre y su abuelo fueron a la guerra, bueno, perdieron esa guerra, los matan a Saúl y a Jonatán, y la mujer que estaba a cargo de él, su nodriza, tuvo miedo de que vengan por ella y por el nene, entonces se escapó, se fue de la casa donde ella vivía. Seguramente vivía en el palacio y se escapó. Y dice que en la huida se cae el niño y se queda lisiado de los dos pies. No sé si se quiebra la pierna, si se quiebra los tobillos, no sé. Pero dice que quedó lisiado de los dos pies. Entonces, por ese sentido de frustración, de dolor, de decir van a decir que mi familia es un desastre por causa mía, todo eso lo llevó a vivir afuera del palacio. Todo eso lo llevó a vivir afuera de donde estaba la gente de bien, la gente poderosa, la gente de clase media alta, de los ricos. Él se fue a vivir lejos afuera, a un lugar que se llama Lodebar. Y Lodebar significa dolor, miseria, tristeza, oscuridad y desesperanza. Si lo traemos al plano territorial, es un lugar donde nada crece, un lugar árido, un lugar seco, donde no hay agua, donde no hay vegetación, no hay nada. Dice, es un lugar apto para vivir indignamente. O sea, si vos querés vivir un tiempo de morir, pero vivir los últimos días de la peor manera, andate a ese lugar. Es un lugar que no tiene nada. Se me ocurrió también la historia de los leprosos, ¿no? Los leprosos, cuando eran diagnosticados con esa enfermedad, eran alejados del grupo de pueblo, porque era gente que contaminaba, gente enferma, gente que simbolizaba en el tiempo de los patriarcas, eran como sinónimo de muerte. Ver a esas personas caminando era como ver la muerte andando. Y ni que hablar que haya uno de esos en tu familia, porque era como decir, vos sos la peor calaña que existe en la tierra. Otro ejemplo era de los paralíticos, como bueno, el de Mefiboset. Después había diferentes tipos de parálisis. Eran toda gente o personas a las que el pueblo, la sociedad de bien, los miraba de una forma mala, de una forma como degradante. La historia de Mefiboset y David es una historia que revolucionó el cómo ver a otras personas que están sufriendo o que están mal. Imagínense que el mismo rey no tenía ninguna obligación, de tomar a un paralítico y tenerlo en su casa y menos en su mesa, ¿no? Que viva con él, que esté con él, que comparta con él. Era una vergüenza. A veces, andando en la ruta, en los semáforos, acá en Escobar hay un muchacho que anda en muleta, y yo reconozco que muchas veces paso de largo y no le doy nada. Y después como que pienso, digo, ¿por qué soy tan malo? ¿Por qué soy así? Y es como que tenemos esa forma a veces de ser reacios con gente que no es normal como lo somos nosotros, ¿no? Decirlo normal por alguna manera. Porque en realidad todos somos enfermos. Todos estamos torcidos en alguna parte de nuestra vida. Todos tenemos alguna enfermedad. La historia de Mefiboset es una historia de gracia y de misericordia.
a pesar de su cojera y su origen humilde, fue recibido en el palacio del rey David y tratado como uno de sus hijos. Si lo comparamos a la historia de Mefiboset y David, podemos llevarlo al plano de la relación Dios-seres humanos, ¿no? La historia de ellos es un ejemplo del amor de Dios por nosotros a pesar de nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Dice, la gracia de Dios nos alcanza en nuestra debilidad. Por eso dice mucho énfasis al principio de cómo vemos nosotros la palabra gracia. ¿Qué es para nosotros la palabra gracia? Porque estamos inmersos en un sistema donde todo lo que tenemos es por mérito propio, ¿no? Y eso le inculcamos a nuestros hijos. Le decimos, no, si vos querés tener algo, si vos te querés comprar esto, tenés que trabajar, tenés que partirte el lomo como lo hago yo para tener las cosas que tengo yo cuando vos seas grande. Y ahí entramos en ese debate de que en realidad no está mal, y en realidad no está mal inculcar a nuestros hijos, o inculcar a los demás, a que se esfuercen para tener las cosas. El problema está cuando nosotros comparamos a Dios con nosotros mismos. Con el cariño o con el aprecio o con el trato que nosotros damos a la gente, creemos que Dios es igual que nosotros, o que nosotros somos igual que Dios. Y a veces tratamos de una forma ácida a las demás personas, ¿no? Decimos, no, tenés que hacer así, 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 y somos ásperos. No mostramos muchas veces amor. Y me refiero por ahí al simple ejemplo del hombre del semáforo. A veces es como decimos, bueno, el que viene atrás le va a dar algo, o el otro le va a dar algo, otro día le voy a dar. Y a veces puede pasar de que no haya otro día, que sea esa la única oportunidad que tenemos, o la última, el de poder brindar misericordia hacia la otra persona. Teniendo en cuenta que nosotros también tenemos necesidades, nosotros también tenemos cojera, o somos todos perfectos acá. Por ahí cuando uno es joven, yo ya estoy un poco saliendo de esa etapa de juventud, pero uno se cree fuerte, poderoso, como que todo lleva por delante. Pero la vida, como dicen, la vida es una escuela, te va enseñando de que no todo es fuerza e inteligencia. También necesitas de la bondad y de la misericordia de otros. En todo. Por ejemplo, Emilio necesita de la bondad y la misericordia de los clientes para que su negocio crezca. Milton, vos necesitas de los padres que llevan a sus hijos a la escuela para que vos tengas a quien enseñar. Y para que paguen la cuota y para que te paguen el sueldo. Todos necesitamos del otro para existir. Él estaba cojo, Mefiboset, y dependía de otros para su sustento. Sin embargo, David lo recibió en su palacio y lo trató con amor y con bondad. Yo no digo que nosotros recibamos a otra persona desconocida, otra persona que no tenemos conocimiento de cómo es su vida, porque es como que no todos tienen esa capacidad de hacerlo. Pero a veces, y estoy seguro que en un 100%, todos tenemos un Mefiboset en nuestra familia. Y a veces, muy a menudo, ese Mefiboset no es ni mi hijo, no es mi esposa, no es mi yerno, no es mi suegra, no es mi nieto, sino ese Mefiboset soy yo. Y con esa cojera que tenemos, que a veces no nos damos cuenta, con esa parálisis que tenemos, queremos enseñar a los demás a cómo vivir y a cómo ser, y no nos damos cuenta que nosotros también somos cojos. Se me viene un ejemplo así como, ¿no? Todos tenemos una forma de ser criados. Todos venimos con nuestras costumbres, todos venimos con cosas de nuestra familia. Y creemos que lo que aprendimos de nuestra familia, que lo que nos enseñaron nuestros padres, esa es la verdad y eso es lo mejor de todo. Y a veces eso queremos infundir a nuestros hijos.
y queremos infundir a los demás con las costumbres y con lo que hemos vivido nosotros en nuestra familia. Pero a veces no nos damos cuenta que lo que vivimos en nuestra familia es una cojera hereditaria y se la queremos transmitir a los otros sin darnos cuenta. Hoy en día los más chicos vienen como con ese chip, parece como que tratan de todo el tiempo hacernos la contra a nosotros los padres. Pero yo estos días vengo pensando, digo, ¿no será que yo soy el cojo y que quiero que mi hijo también sea cojo como yo? ¿No será que yo soy el que tiene esa lepra encima y se la quiero contagiar a mi hijo? ¿No será que Dios a través de mi hijo, a través de mi esposa, me quiere sanar la lepra y yo voy en contra de eso? Porque mi papá decía eso y así se tiene que hacer. Porque mi mamá era así y así lo tengo que hacer. Gracia y misericordia. El Señor nos ha traído hasta donde estamos por gracia y por misericordia. Debemos obrar de la misma manera con los demás. La gracia de Dios, dice, nos da un lugar en su familia. Muchas veces he escuchado esa frase de que, bueno, nosotros ya somos hijos de Dios, el mundo que role y que se pierda. Porque la Biblia dice que el mundo está, ¿cómo dice? El mundo está condenado. Y a veces nos aferramos a eso y decimos, sí, yo ya estoy hecho, estoy salvado. Y eso genera en nosotros orgullo. Y decimos, no, pero es un orgullo bueno. Sentirse parte de la familia de eso es un orgullo bueno. Pero a veces, y generalmente, el orgullo no es bueno, es malo. Creo que vos, Milton, habías compartido un mensaje acerca de varios ítems y uno de esos era el orgullo, ¿no? El orgullo tarde o temprano nos hace desviar de nuestro camino. Y yo digo, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que nos enseñaron nuestros abuelos, quizás fue bueno, quizás es bueno, pero quizás también fue basado en su propio orgullo. Y como nosotros, bueno, pensamos igual y entendemos la vida más o menos parecida a lo que dijeron ellos, nos parece bien y eso lo transmitimos a nuestros hijos. Y a veces lo que le estamos transmitiendo es cojera. Dios nos recibe a nosotros de la misma manera en que David recibió a Mefiboset. Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso es una afirmación y eso es verdad. Ahora, yo agregaría eso, pero cuidado con el orgullo. Cuidado con decir, porque mi iglesia es la mejor de todas. Mi iglesia es la correcta. Lo que yo tengo aprendido, esa es la verdad y nadie me va a hacer cambiar. Ojo con ese pensamiento. Quizás sea una cojera que se la estamos transmitiendo a los demás. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos aceptados en la familia de Dios y recibimos su amor incondicional. La gracia que recibimos de parte de Dios, yo creo que a veces no la llegamos a comprender del todo. Yo siempre me hago la misma pregunta, digo, ¿estoy realmente entendiendo la gracia de Dios en mi vida? Y tengo ya como una frase armada como para responder a quien me pregunta, ¿qué es la gracia? La tengo bien armada y preparada. Pero digo, ¿realmente estoy comprendiendo qué es la gracia de Dios en mi vida? ¿Por qué será que la gracia de Dios se muestra, así como pasó con David y Mefiboset, con personas que nadie quiere, que la sociedad detesta? ¿Por qué será que la gracia de Dios se presenta a esas personas? Nosotros tratamos de encajar con todos,
Tratamos de decir, no, yo soy Diego, soy techista, la verdad que tengo unos clientes bárbaros, todos hablan bien de mí, tengo una camioneta, tengo una casa, tengo una familia organizada. Yo, la opinión de la gente, la verdad, conmigo es muy buena. Pero qué raro, ¿no? Porque justamente la opinión que Dios tiene de los decrépitos, de los enfermos, es muy buena. A ellos Dios los pone en su mesa y los hace sentar y los hace comer con Él. ¿No será que yo, por creerme la gran cosa que tengo, la verdad, estoy comiendo afuera y no me estoy dando cuenta? Estoy siendo yo el leproso, estoy siendo yo ese manco, ese tuerto. Y lo que realmente yo detesto, no, les digo que no sirven para nada, que no saben, que no conocen el Evangelio, esos son los que se sientan a comer a la mesa del Rey. La gracia de Dios nos llama a compartir su amor con otros. ¿Cómo compartimos el amor con los demás? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te voy a decir cómo eres. Decime o déjame estar dentro de tu casa un día entero, ver cómo sos con tu familia y ve a ver si realmente compartís el amor de Dios con los demás. Así como yo soy con mi esposa, con mis hijos, con mis animales, de esa forma voy a compartir el amor de Dios con los demás. Mefiboset recibió el amor y la gracia de David y eso lo llevó a compartir su amor con otros. En el libro de 2 Samuel, capítulo 19, verso 30, David dice, Mefiboset dice a David, que mi señor el rey tenga siempre paz, tú, tu familia, todo lo que es tuyo. Mefiboset estaba agradecido por la gracia que había recibido por parte de David. De la misma manera, cuando recibimos el amor y la gracia de Dios, debemos compartirlo unos con otros. Jesús nos dijo en Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Dime cómo eres en tu día a día con tu esposa, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu cuñado, con tu cuñada, con tu suegro, con tu suegra. Y te voy a decir cómo entendés el amor de Dios. Me estoy diciendo a mí, no se lo estoy diciendo a ustedes. Me estoy diciendo a mí. A veces tenemos esa tendencia a querer llevar el Evangelio a otras personas, a querer predicar el Evangelio, pero en nuestra casa no nos quieren ni ver, quieren echar frío. Oh, un día entero sin mi esposo se fue a trabajar, qué lindo, qué paz. O mi esposa, ay, que se fue, no vienen todo el día, qué paz. Mis hijos se fueron, papá se fue. Y eso no está mal, porque si nosotros no podemos amar a los que tenemos al lado, quiere decir que no estamos entendiendo el amor de Dios, no estamos comprendiendo cómo Dios nos ama. Y les digo cómo pienso yo esto, digo, quiero hacer las cosas bien para que Dios me ame. Entonces, como yo quiero hacer las cosas bien para que Dios me ame, o para decir, bueno, Señor, tengo merecido tu amor. Entonces exigimos a nuestras familias, a nuestros hijos, que hagan las cosas bien, acorde a nosotros, creemos que están bien, para que nosotros les podamos aprobar lo que ellos hacen o dejan de hacer. Pero cuando entendemos que Dios nos ama así de lisiados, así de leprosos, sucios, mentirosos, arrogantes como somos, vamos a amar a nuestra familia, sucia, mentirosa, arrogante, como sea, porque entendemos el amor de Dios. Gracia y misericordia. El Señor nos da. El Señor no nos pide nada a cambio, Él nos da. Pero ¿cómo cuesta aceptar algo que nosotros pensamos que tenemos que pagar? Cuando nos da un regalo en nuestro cumpleaños, bueno, está, en nuestro cumpleaños, no lo merecemos. Pero cuando alguien viene y nos dice, che, se te está volando, no sé, un techo, una chapa del techo.
se pone a la escalera y sube y nos sentimos como que, che, está invadiendo mi casa, no lo merecemos. O no sé, piensen ustedes, algo que la gente le quiere dar a ustedes y dicen, no, yo eso tengo que pagar. Somos así, creemos que todo tiene un precio, ¿o no? Creemos que todo tiene un precio. La historia de Mefiboset es una historia de gracia y de amor. A pesar de su debilidad y de su origen humilde, fue recibido en la familia del rey y tratado con amor y con cuidado. Del mismo modo, Dios nos ama a nosotros. A través o a pesar, de nuestras debilidades, nos recibe en su familia cuando confiamos en Él. Y debemos compartir ese amor y esa gracia con los demás. Pero yo a veces veo a padres, yo ojo que no es que estoy hablando diciendo o desconociendo que también tengo 2 hijos chicos. Veo a padres que muchas veces sufren por sus hijos y dicen, mi hijo no cambia, o sufren por su hermano o por su hermana. Pero a veces es cuestión de que nosotros aprendamos a amar. Hay una frase que dice, creo que de Teresa de Calcuta decía, el amor si no duele, no es amor. Y a veces el amor duele. No digo que sea lo mejor y que toda la vida tiene que ser así, pero hay un punto en que el amor tiene que doler. Para que pueda afianzarse, para que pueda arraigarse y para que después fluya con naturalidad. El amor tiene que doler. Yo lo veo a Mateo ya va a cumplir 12, y él antes, no mucho tiempo atrás, diría que menos de un año atrás, yo a él lo que le decía, él iba y hacía. Ahora él se me empieza a plantar y como que empieza a pedir, bueno, pero ¿por qué vos querés que yo haga eso? Y yo me doy cuenta que si yo sigo forzando, porque yo soy tu papá y te lo mando, él va a crecer con ese rechazo a su papá. Y me doy cuenta de que Dios trabaja en él de una forma diferente en la que trabajó en mí. Y le tengo que dar esa libertad para poder él ser. Y me refiero a cosas pequeñas. Hay familias en las que hay cosas más complicadas, cosas más grandes que a veces como que no lo podemos entender porque no lo vivimos. Pero por lo general pasa eso, que nosotros queremos implementar en los demás cosas que a nosotros nos parecen bien. Y por ahí sin querer estamos transmitiendo esa enfermedad de la lepra a nuestra familia o a la otra persona o al otro. No quiero generar discordias en las familias, ahora voy en todas sus casas y piña, me voy. No es eso. Pero tratemos de ponernos en los zapatos del otro, sentir esa empatía. Y bueno, si lo quiere hacer, yo entiendo que no está bien, pero es lo que yo entiendo. Si él lo quiere hacer, si ella lo quiere hacer y le hace bien, que lo haga. Así como el Señor ha sido bueno conmigo, así como el Señor ha tenido paciencia y la sigue teniendo, yo quiero que mi hijo, mi esposa, mi familia pueda también sentir eso de parte de Dios. No que yo se le obligue a hacer algo, sino que el Señor tenga esa libertad de trabajar en él. Gracia y misericordia. ¿Sí? Que Dios los bendiga y dejo ahora con el director. Amén. Amén.